Juan Valdez nace como una historia creativa, es una historia de marketing. No solamente queremos ser las mejores del mundo en lo que hacemos, sino queremos ser las mejores para el mundo haciendo lo que hacemos. Es que si tú piensas, la única palabra que nos ha defendido en nuestros malos momentos ha sido el café. A hoy es un negocio que se ha multiplicado más de 2.5, 2.8, 3 veces en ventas, lo mismo en rentabilidad. Si tú me preguntas hoy en día, ¿alguna vez te soñaste estar en el puesto en el que estás? Te diría definitivamente no. La primera vez que yo apliqué a McKinsey me dijeron, muchas gracias, usted no es nuestro perfil. Yo creo profundamente que estudiar en Colombia, vivir en Colombia y crear país en Colombia es una gran opción también. Yo he hecho muchas cosas mal, muchas en la vida, muchos aprendizajes. No tanto. Eso nos lleva a decir que ser mamá y ser una trabajadora de muchas horas es muy difícil, es una combinación complicadísima. Señores, bienvenidos a Yo Camilo nuevamente. Oigan, cada vez que uno sale al exterior y uno dice que es colombiano, cualquier persona seria, lo primero que le dice es café, sin lugar a dudas. Pues aquí tengo una persona que le da nombre a Colombia, la presidenta Juan Valdez. Camila, gracias. Hola Camilo, Qué rico ¿cómo tenerte estás? acá. Muchas gracias por esta invitación. No, qué delicia. Además, no te tengo aquí por presidenta Juan Valdez, sino por todo lo que has hecho en tu vida. Muchas gracias. Entonces muy vámonos feliz. para atrás, que esto es lo chévere, conocer personas. Cuéntame de ti cuando tenías 7, 8 años, cómo era tu entorno, dónde estabas, cómo era tu vida. Bueno, yo fui una niña que tuvo una infancia muy linda y muy especial. Soy la mayor de 4 hermanos, entonces somos mira. 4. Tengo 2 hermanas y un hermano. Y yo digo que esa ha sido una de las mejores escuelas de liderazgo que yo he tenido. Para enfocar el hermana mayor en una escuela de liderazgo. Hermana mayor mandona a escuela de liderazgo. Y esto digamos que lo he venido diciendo recientemente porque nunca lo había pensado así, Cami. Y sí creo que definitivamente eso fue una de las cosas que marcó mi infancia. Además, porque mis papás se separaron cuando yo tenía justo 7 años y mi hermano chiquito tenía 2. Entonces, de una forma u otra, asumí unas responsabilidades desde chiquita apoyando a mi papá y mi mamá, ambos papás muy presentes en mi infancia, en una familia que yo creo que fue bastante liberal en su pensamiento desde siempre, y eso también marcó mucho quiénes somos hoy, y hablo en plural porque yo soy ingeniera industrial, mi hermana es microbióloga, la siguiente es artista plástica y mi hermano estudió música y tiene tecnología. Entonces te puedes imaginar Claro, la diversidad de perfiles en mi familia. Y yo creo que el único mantra era hagan lo que hagan, pero háganlo con pasión y háganlo bien. Chévere. ¿Te dio duro esa separación? Seguro sí. O sea, pero ¿la sientes hoy, digamos, algo o fue algo que pasó? Siento cosas logísticas mucho hoy en día. Okay. Entonces, como me acuerdo de trastear una maletica, porque además pues en esa época yo también soy separada hoy en día y siento que estoy pendiente que a mis hijos cuando ando de un lado al otro no les falte nada. En mi época, mi papá vivía en Guaymaral y mi mamá vivía en la 86, entonces en realidad se te quedó algo. Claro. O sea, entonces me acuerdo de cosas logísticas un poco, pero tuve la fortuna de unos papás que en su vida fueron grandes amigos. Yo creo que no desde el principio de su separación, pero incluso mi papá se murió recientemente y mi mamá le cogió la mano a la esposa de mi papá, digamos, literalmente y figurativamente durante todo el duelo. Entonces también crecí en una familia en la que pues las nuevas oportunidades fueron bienvenidas, el nuevo amor fue bienvenido. Entonces miro hacia atrás y llena de gratitud también por haber vivido en ese entorno. ¿Tus 4 hermanos son de ese matrimonio? De ese matrimonio. Okay. Pero tuve hermanastros por un lado, por el otro, entonces... ¿Y o sea, cuánto suma esto? 7 y 7 sumábamos por cada lado. 4 nosotros, 3 aquí, 3 allá. ¿Y los ves como son parte de tu entorno? Son parte de mi entorno. Ninguno es medio hermano, pero todos, pero son hermanastros. Fueron sumados. Mis papás no tuvieron más hijos. Pero claramente es mi familia ampliada, o sea, sin duda es mi familia ampliada y lo siento, pues
mis hermanos de sangre son muy fuertes, pero sin duda esta familia ampliada hace que mi familia siempre sea muy especial, y mi casa hoy en día es muy así. Mi casa está pensada para que cada cuarto de mis hijos tenga camitas por debajo, tengo sofacamas por toda la casa, y siempre hay apertura. Chévere. Mucha gente. ¿El colegio? ¿Fue importante el colegio en tu El colegio vida? fue ¿Dónde supremamente estudiaste? importante. Estudié en el Marymount, un colegio solo de niñas. Mi Hasta segundo dentro de hogar, poco. hasta dentro de poco, ya soy gimnasiana. Un colegio en el que mis grandes amigas hoy en día siguen siendo mis amigas del colegio, Ok. y que me formó en muchísimos sentidos también. Entonces, definitivamente, un paso muy importante en mi vida, mi colegio. ¿Tu mundo actual, tus amigas siguen siendo esos en el Mis colegio? amigas siguen siendo mis amigas del colegio. Eso pasa mucho en el Y Marymount, en el eso pasa campestre, en colegios mucho. así. Sí, Chévere. eso pasa, y nos vemos con las que viven en Bogotá una vez al mes, y las que no, cada vez que vienen es un plan. ¿Hay muchas por Porque fuera? hay varias por fuera. Yo te diría que más o menos una tercera parte de mi grupo cercano de amigas, que además cercanos somos como 12, Ok. entonces por ahí unas 4 viven por fuera. ¿De manera reciente o No, yo creo que más se o menos fueron? 15 años o algo Ok. así en promedio. Y pasa algo muy lindo, Cami, yo creo, con la amistad, que además he oído recientemente, y es que como seres humanos tenemos muchas relaciones en la vida. ¿Sí? Total. Tenemos nuestras relaciones. Me preguntaste por mis hermanos, por mis papás, o sea, mi familia cercana, mis hijos, que ahorita seguramente hablaremos de ese capítulo. Tienes tus relaciones profesionales y tienes tus amigos, y uno en la vida va balanceando un poquito el tono que le pone a cada una de esas relaciones, y es fácil dejar a los amigos de lado, porque es como esa relación que es realmente súper incondicional, Total. Está ahí, sí. y está ahí siempre, y yo creo que sin duda nutrir es la amistad, en particular pues en mi caso la del colegio, pero tengo varias amistades, la universidad también tengo vínculos cercanos, es muy importante, y Total. uno no debería como dar por hecho que si bien son los que siempre van a estar ahí, no deberías nutrirlos. Entonces siempre buscamos la forma de encontrar. WhatsApp ha ayudado mucho a eso, ¿no te parece? WhatsApp El ha tema de los grupos y eso ayudado. Sí, cerca. sí, pero yo creo que hay que nutrirlo conscientemente. Hay Chévere. que nutrir las amistades ¿Tienes conscientemente. alguien en el colegio que guió tu vida? ¿Tienes una persona que tú dices, esa persona fue importante en mi crecimiento personal, o el colegio como tal? Yo creo que el colegio en general, obviamente tengo profesores y profesoras en bachillerato que sin duda me ayudaron a tomar decisiones, pero justo hace poco estaba acordándome, porque tengo gente cercana que se está graduando del colegio, y pensaba, pues, que cuando yo me gradué, me acuerdo, porque en nuestra época era el formulario impreso. Qué bueno que me pongas en tu época. Sí, Claro. somos de la misma época. Era formulario impreso, Claro. claramente con menos complejidad que la que afrontan hoy en día las nuevas generaciones de cara a aplicar, pero había muchas cosas que nosotros no sabíamos. O sea, cuando yo llené el formulario, yo me acuerdo en las cajitas, no sabía si poner matemáticas puras, economía o ingeniería industrial. Totalmente. Y escogí ingeniería industrial, soy ingeniera industrial de los Andes, por unas llamadas, ¿no? Como esta es una carrera que puede ser redondearte mejor en tu vida profesional, Totalmente. pero uno no Sobre todo que la sabía. ingeniería industrial en nuestra época, ojalá fuera tu época, pero más o menos, era una carrera que encerraba muchas cosas. Sí. Casi que no estudiaba administración de empresas si era menos pilo, y ingeniería industrial si era más pilo. Si le gustaban más o menos las matemáticas, Exactamente, era un poco ahí el tema. funcionaba mucho el tema. Y cuando tomaste esa decisión, ¿tenías un sueño, tenías un enfoque, o simplemente... Definitivamente me gustaban las matemáticas, ese fue un driver en ese momento, y yo creo que es válido, pero creo que la razón principal fue realmente estar en la toma de decisiones. Yo todavía no sabía si era de una empresa, si era... No, o sea, esa parte no la tenía muy clara. Si tú me preguntas hoy en día, ¿alguna vez te soñaste estar en el puesto en el que estás? Te diría definitivamente no. Pero rápidamente me fui dando cuenta, además porque yo empecé ingeniería industrial y en algún momento consideré hacer doble carrera con economía. Finalmente me gradué con opción en economía, porque me di cuenta que me encantaba lo práctico. Me encantaba Ok. lo práctico de poder estar cerca de la acción, de poder estar en los ámbitos de toma de decisiones. Y más adelante en mi vida me di cuenta que
adicionalmente o principalmente me fascina la gente. Entonces el liderazgo fue algo que... Estabas ejerciendo el me liderazgo llamó. que tomaste a los 7 A los años 7 con la años. separación de tus papás. Exacto. Chévere. Me dijiste con opción en economía. Explícame eso. Opción en economía es, básicamente los Andes tiene una formación en la que si tomas un número de créditos en alguna carrera, te gradúas con un diploma adicional que no es el diploma grande, es un diploma más chiquito, que Ok. es una opción No, en esa carrera. no es un double major, No sino es es un como si double major. tuvieras una acentuación Sí. en esa Y carrera. de hecho Ok. en ingeniería industrial tienes un enfoque mayor, un enfoque menor y esta es una opción, es como una adicional. Ok. Entonces Lo tuyo así fue fue. economía. Economía. Ok. Listo, estudias administración, estudias ingeniería industrial. ¿Era lo que te imaginabas o esto se fue abriendo a medida que el tiempo Sí, pasaba? sí era lo que me imaginaba y además creo que fue la decisión correcta haber puesto esa cajita en mi formulario. Sin duda fue lo que me imaginaba o más. ¿Estudiar en Colombia fue algo interesante? ¿Pasó por tu cabeza salir, irte o Nunca, no? nunca pasó por por mi cabeza salirme. Yo creo que no era tan común en mi entorno en ese momento, primero. Total, cero. Y segundo, económicamente no era viable. No O era una sea, siendo opción. 4 hijos, yo tuve financiación toda mi carrera, Ok. tanto el pregrado como el posgrado, y pues definitivamente. Además, y esto es algo que hablo mucho con mis hijos, estudiar en Colombia es una gran opción. O sea, Ok. yo creo que hoy en día el mundo es más global, tiene una cantidad de oportunidades que somos muy afortunados de poder explorar y en algunos Totalmente. casos perseguir, pero yo creo profundamente que estudiar en Colombia, vivir en Colombia y crear país en Colombia es una gran opción también. O sea, no quisiera ni que mis hijos ni que las generaciones que vienen sintieran que Colombia no es una alternativa tan válida y de tanta excelencia como lo es estar por fuera. O sea que nuestros hijos están en el lugar equivocado. No, yo creo que tienen alternativas muy Explico por qué lo válidas. digo. Nosotros dos tenemos los hijos en el mismo colegio y nuestro colegio tiene una particularidad, para muchos negativas, para otros positiva, y es que en general, eso ha disminuido por costos y por otra serie de cosas, tienden a pensar irse, están programados como para irse, obviamente se quedan muchísimos. No es como en los colegios que tú y yo estudiamos, Gimnasio Campestre y Marymount, que eso no era una opción. De hecho, no era ni siquiera, Para, no estaba dentro de las posibilidades de No, vida. No. de hecho una maestría y más tarde Eso hablamos sí, de eso eso. sí. Y yo creo que para responder tu pregunta, Cami, más que una visión equivocada, es simplemente yo creo que hay una alternativa nueva y yo quisiera, a mis hijos en particular, invitarlos a que tanto irse como quedarse son grandes alternativas. Ok. Yo lo que creo que es erróneo es pensar que si se quedan es de menor calidad, digamos, Ok. a que si se van. Yo creo que los niños son distintos, de hecho yo tengo 3 hijos y eso hace que seguramente pues unos prefirieran irse, otros prefirieran quedarse, las personalidades son distintas y las dos alternativas son realmente maravillosas y estar en Colombia es maravilloso. Y lo que sí buscaría es que haya más generaciones que independientemente de que estudien y dónde estudien, quieran volver a este país. Yo creo En que algún el momento. que estudia en Colombia en general tiende mucho más a quedarse, se vuelve más arraigado. El que se va tiende a no volver. Es relativo, pero en general creo que es así. ¿Estás de acuerdo, Nilad? Yo creo que el que se va pues tiene más alternativas de no volver. También he visto en la práctica que hay muchos hijos de amigos míos que están regresando. Ok, Y chévere. eso me parece chévere. Bueno, entonces haces tu carrera, te enfocas un poquito más en economía, te gusta y ahí sí ya te encuadraste o uno también se graduó en la universidad y está como empezando a ver un mundo laboral que no sabe para dónde coger. Yo creo que hay gente que está súper enfocada y que definitivamente sabe qué quiere, ¿no? O sea, hay gente que dice, definitivamente me voy por el sector financiero, o las áreas financieras, o por las áreas de mercadeo, o por el sector social. O sea, hay gente que realmente tiene como una misionalidad, Total. casi que como la de los doctores y los profesores, y doctoras y profesoras. En mi caso, yo creo que mi trayectoria profesional ha sido un poco, obviamente una búsqueda activa de oportunidades, pero al mismo tiempo con un toque importante de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, Claro. ¿sí? Y esto es literal, o sea, yo me sentaba en la primera fila de una clase en la que ese profesor me invitó a ser parte de una práctica en la Federación Nacional de Cafeteros. Ok.
eso pues es... Claro, eso cambió tu vida Pues literalmente. estaba en el puesto Claro. literalmente correcto. Y efectivamente hice mi práctica en la Federación Nacional de Cafeteros en el Departamento de Gestión de Riesgos, es decir, donde hacíamos cobertura del precio de café. Ok. Para poder tener precios estables, pues digamos, certeros para compradores y vendedores de café. De ahí salí a hacer consultoría con esa misma persona en poder gestionar. ¿Quién es esa persona? Luis Esa persona es Alberto muy joven. Godoy. Ok. Ha sido mi gran mentor durante toda mi vida. Y Luis Alberto montó una firma en la que hacíamos gestión, y ese yo creo que es mi paso más emprendedor de mi carrera, gestión de precios para otros commodities también. Ok. Y esto te estoy hablando pues hace muchísimos años. Y ahí entendí algo, y es que me gustaba mucho las finanzas y los números, pero que tenía ganas de explorar un poco más amplio en términos de funciones. Ok. Y ahí es cuando decido aplicar a McKinsey. Entonces, por eso te digo que mi carrera ha estado como mezclada entre estar en ese lugar, pero también tomar decisiones. Aplico a McKinsey y tengo pues la posibilidad de entrar a una firma de consultoría en la que pues estoy expuesta a múltiples funciones y a múltiples Ahora, industrias. estos son palabras mayores. Quiero decir, apuntar a McKinsey es como cuando uno quiere jugar al Real Madrid, digamos. Eso no es tan sencillo. Eso no es tan sencillo. Yo creo que se necesita Ni haber siquiera sido apuntar. juicioso. Ni siquiera. Sí, sí, De hecho, sí. te tengo un cuento divino que yo creo que incluso los de McKinsey supieron hace poquito. Es la primera vez que yo apliqué a McKinsey y me dijeron, muchas gracias, usted no es nuestro perfil. Después me enteré que tal vez apliqué muy temprano, Ok. muy chiquita, entonces, pero sí, o sea, efectivamente aplicar a McKinsey y a las firmas de consultoría en general, pues no es fácil y no era fácil. Decido aplicar nuevamente porque justamente tengo esta curiosidad por ampliar un poco el espectro de... ¿Habías hecho algún estudio adicional al de los Andes o llegaste No. a McKinsey? O sea, tú llegaste a McKinsey siendo una ingeniera industrial de la Universidad de los Andes. Yo llegué a McKinsey siendo... Eso exacto, es importante y porque eso- yo pensé que eso era un imposible. Yo pensé que tú entras a McKinsey ex Harvard o MIT o qué sé Hay yo. como dos puntos de entrada en consultoría. Bueno, había, hoy en día creo que hay más flexibilidad, pero en mi época entrabas o como analista, Sí. justamente en lo que se llama con una carrera de undergrad, es de recién graduado. Sí. Y efectivamente yo entré al año y medio de haberme graduado, año. O puedes entrar como asociado después de haber hecho una maestría. Yo Ok. entré como analista. Ok. Después fui asociada después de haber hecho mi maestría, pero ya en mi trayectoria en McKinsey. Cuéntame de tu maestría. ¿Cuándo llega entonces? Porque ya metida en McKinsey como que Ya supongo metida que... en McKinsey, entonces tengo otro golpecito de suerte, y es que si bien hago proyectos en la industria financiera, en el gobierno, tengo muchos proyectos en consumo masivo, Ok. que no eran tan comunes en mi época en una oficina como la de Bogotá. En América Latina era mucho más común hacer finanzas, o sea, hacer banca e industrias de ese estilo, pero yo tengo la fortuna de caer en aquellos proyectos de consumo masivo, lo cual empieza a abrir mi interés en esa industria y que hace que hoy en día, digamos, pues esté explorándola. Me voy muy rápido, o sea, yo entré a McKinsey en el 2005 y en enero, y en el 2006, en agosto, entro al MBA en Harvard, y me voy rápido por una mezcla de razones profesionales y personales. Yo acá tengo un consejo para quienes se van a hacer la maestría, y es, yo hoy en día mirando en retrospectiva, agradezco profundamente mi MBA en ese momento, pero creo que haberlo hecho un par de años después me hubiera dado mucha información acerca de mi trayectoria profesional y lo que quería buscar. Yo creo que yo Ok. fui un poquito en piloto automático, ¿sabes? Que está bien. Era y el está orden que nos perfecto, enseñaron, y en uno- mi vida está perfecto porque además estoy en el lugar correcto, creo. Claro. Pero observando a mis compañeros, aquellos que tenían un par de años más de experiencia, Por lo menos lo disfrutaron más. lo disfrutaron un poco más. Entonces me fui para Boston, hice mi maestría que adoré, y la hice en un ambiente en el que para mí fue retador en el sentido del método de caso, de tener que, porque acá tú me ves hablando al frente de un micrófono y parece que esto fuera lo mío, pero no es lo mío. Pero ¿cómo Entonces, así? Me vas a hacer de ahora en adelante yo Camila. Se acabó yo no, Camilo. esto lo he ido aprendiendo, y una escuela importante para eso, aunque uno no crea, fue la escuela de negocios a la que fui, porque efectivamente
pues te expone a una metodología en la que tienes que hablar, en la que te tienes que parar al frente de una clase, decir una opinión, a pesar de que no la tengas completamente fundamentada por números, que era lo que yo sabía hacer. Entonces fue una gran escuela, 2 años que me gocé profundamente. Y regresé a McKinsey y regresé a Colombia. No allá. No, Pensé que allá, yo regresé, yo hice mis 2 años por fuera y volví a ser asociada y a seguir mi carrera en McKinsey un Hablemos ratico más. de Harvard por un segundo, porque para los normales como yo, Harvard es una cosa por allá como McKinsey. ¿Cómo fue llegar allá? ¿Cómo apuntaste allá? Y eso no es tan sencillo también. Vuelve y juega, eso no es una aplicación. Eso no es tan sencillo y como te dije, mi decisión de irme tan rápido tuvo que ver con temas personales y profesionales. Profesionales porque sí, ya a estas alturas sí me soñaba hacer un MBA y en McKinsey tienes la fortuna de que tienes el sponsorship para poderla hacer en una universidad pues, de alto nivel. Tienes que volver a la firma y esa fue una de las razones también para volver, para poderlo pagar en ciertos años que Entonces, tú digamos tienes. que McKinsey te patrocinó tu máster en Harvard. El tuition de mi máster y después te consigues otras becas para seguir y otros préstamos Claro. y terminas con todo para poderte ir. Y eso te obliga, por supuesto, pues a tener Y unos eso años de... te obliga. Claro. Apliqué a Harvard porque pues me fascinaba, pero también apliqué geográficamente porque el papá de mis hijos estaba pues en una maestría en Boston, entonces hacía sentido, lo cual fue muy lindo en realidad. O sea que parte de tu tema personal de que me hablabas era que tu novio, mi novio en ese momento estaba haciendo una maestría en Boston y esto era o te ibas para Boston o se acababa el noviazgo. O se acababa el noviazgo o era muy largo pues porque él estaba 2 años allá y 2 años más los 2 míos, entonces finalmente todo salió perfecto y estudiamos en Boston. Y yo creo que ha sido uno de los pasos lindos de mi vida, efectivamente una aplicación retadora. Hoy en día son muchos más colombianos en HBS, en mi época éramos 3, de una clase de 900. Imagínate. Colombianos. ¿Sigues el rastro de esos otros dos? Claro, Carlitos y Alejo son mis amigos del alma. De hecho, ¿les va tan bien como a ti? Nos va muy bien, en cosas muy distintas, nos va muy bien a los 3. De hecho, pues, conozco a los de la promoción de arriba, a los de la promoción de abajo, porque éramos pues en total pues muy poquitos. Claro. Y hicimos algo divino en esas 3 generaciones, en la que estaba arriba mío, en la mía y en la de abajo, que fue iniciar los famosos Colombian Trips en los MBAs, tanto en MIT como en Harvard y después en Stanford, etcétera, y que hoy en día incluso hay empresas en Colombia que están dedicadas a traer MBAs en los spring breaks, en las semanas de vacaciones. Y en mi año el Colombian Trip fue famoso. Explícame el Colombian Trip. El Colombian Trip veníamos a Bogotá, hacíamos reuniones con personalidades ¿Tenían públicas. que ser colombianos para hacer ese Colombian Trip? No, al contrario. El Colombian Trip éramos los 3 colombianos planeando traer a extranjeros a Colombia. Hoy en día, o sea, en mi caso fue como quien se anota en el MBA en Harvard, el primer año tienes un salón fijo, incluso tienes puesto fijo. ¿Pupitre? Pupitre, 6 meses un pupitre y después otros 6 meses otro. Entonces, en ese grupo hay 10 clases y cada una de 90 personas. En nuestra clase dijimos, bueno, éramos muy chistosos, nos tocó a 2 colombianos en la misma clase, dijimos, patrocinemos a Colombia en esta clase. Y de los 90, no me acuerdo exactamente, pero por ahí 60 vinimos en una semana, en Spring Break, y veníamos a Bogotá, a conocer Bogotá, pero además tener reuniones como con personalidades públicas, con gente del gobierno, luego Zona Cafetera y luego Cartagena. Espectacular. ¿Zona cafetera por ti, supongo? No, cero. Simplemente porque escogieron porque era linda. Porque era linda, porque Colombia Café, ¿por dónde empezaste? Por donde empecé. Por Colombia Café y luego Cartagena, pues porque es el punto, digamos, es la ciudad de mostrar de nuestro país maravillosa. Y después eso se volvió famosísimo y hoy en día echen una mirada y verán todos los Colombian Trips que hay. Qué chévere. De hecho salen, se buquean y eso se llenan 2 minutos y ya no es... Sí. Qué maravilla, no, o sea, fíjate, no tenía ni idea que eso existía. Sí, y hay empresas dedicadas a... Una pregunta complicada. Digamos que tener la opción real para cualquier persona que esté viendo este programa, que esté estudiando, de
salir a encontrar una empresa que le haga un sponsor a una universidad de este nivel, pues no es tan fácil. Son unos muy pocos los escogidos y muy pocos los que tienen la preparación y capacidad para. Hagámoslo paralelamente. Una persona que estudia en los Andes como tú, pero no tiene esa posibilidad y hace un máster en los Andes, puede llegar tan lejos como tú. Eso es una opción real, eso es un camino. Sí. Esto acorta mucho, o sea... En mi caso, digamos que era un paso natural, como te digo, en consultoría, hacer un MBA es un paso natural. Casi que necesario para subir, sí. Es necesario para subir. Hoy en día ya ni siquiera tiene que ser un MBA. De hecho, hoy en día los perfiles son mucho, hay antropólogos, hay porque claramente los retos que tienen las organizaciones, no solo las empresas, pues se pueden ver como todo. El punto de vista diverso aporta muchísimo. Total. Y yo creo que las firmas de consultoría definitivamente se han anclado en eso y ya los perfiles son mucho más diversos. En mi caso, pues hace unos años hacer un MBA era parte del camino. A tu pregunta concreta, yo sí creo que caminos distintos a un MBA fuera de Colombia o en una Ivy League también abren posibilidades. McKinsey acepta a un tipo que se estudió en los Andes, X carrera, y hizo un máster y lo acepta para ser asociado como tú. Yo creería que sí. No tengo la respuesta correcta porque yo salí hace mucho tiempo. Total. Pero sí te puedo hablar de mí. Yo contrataría con mayor preferencia a un MBA de Harvard que un MBA en Colombia y te diría, no necesariamente, no. Okay. O sea, yo creo que son candidatos válidos los dos. Creo que son trayectorias profesionales que pueden llegar a puntos similares, de manera que, pues sí, es un privilegio estudiar por fuera, pero también se puede estudiar acá. Sí que sí creo que es importante seguirse capacitando en la vida. Y de hecho hoy en día, pues hay conversaciones grandes alrededor de la formación formal, pero sin duda y yo creo, yo soy una abanderada todavía de las maestrías, los diplomados, etcétera. Aunque Pero hay otras corrientes que dicen usted puede aprender también de otras formas distintas y creo que son válidas, pero aprender es un no negociable para mí. Tener ganas es un no negociable. Apuntar alto es un no negociable. Entonces yo creo que más allá de en dónde, qué universidad y qué carrera, son esas características que hacen que la gente quiera crecer. Una pregunta que parece superflua, pero no lo es. ¿El inglés? El inglés es muy importante. ¿No es cierto? Sí creo que es muy importante. Y es muy importante para nuestro país. A nuestro país le hace falta eso. Y lo vemos, por ejemplo, en nuestras tiendas. Estamos capacitando a las personas en nuestras tiendas para que puedan ofrecer un café a las personas que vienen a nuestro país, para que se puedan ir. O sea, yo tengo hoy en día equipos, y te puedo dar los nombres, Oscarlet, Caro, Andrés, Alejo, que son las personas que van y abren las tiendas Juan Valdez fuera del mundo. Claro. O sea, si tú ves la foto de la apertura en Egipto, ves la foto de Exposaca, son estas personas, porque en parte, obviamente tienen unas calidades profesionales y personales excepcionales, pero hablan inglés. Pero estamos de acuerdo que si tuvieran esas mismas características y no hablaran inglés, no podrían hacer ejercicio. No. Eso es muy bueno, que por eso te hice esa pregunta, inglés. Porque yo creo que es bien importante que la gente entienda que el inglés es indispensable en el mundo actual, o sea, y un inglés de verdad. Un inglés de verdad. Un inglés como el mío no funciona. Sí, eso te digo yo también a mis hijos. No, a mí me la montan todo el día también. No, ya no soy capaz de hablar con mis hijos. Total, ya no, pero hacemos el esfuerzo, ¿sí o no? Total. Y sí, o sea, yo creo que este país tiene que invertir en el segundo idioma. Bueno, te me vas para Boston, te vas esponsoreada por McKinsey. Eso implicaba volver necesariamente a McKinsey. No sé si a Colombia o no. Claro, devolverle su platica. pero digamos, pues además tú estabas en un lugar donde cualquiera quisiera estar. Y quería volver sin duda. Y mi país me llamaba. ¿Por qué McKinsey es No sé. McKinsey, para los que no tienen ni idea de qué estamos hablando, es como en carros Ferrari. Es como, de verdad, es como Yo creo que es una firma que tiene muchas cosas lindas y creo que hay muchas más, porque yo en mi carrera luego he conocido a varias, pero hablo de la que yo pertenecí, pero creo que tiene una característica de desarrollo de personas muy grande, de pasión de las personas que están ahí por aprender, por entregar lo mejor, que también es muy grande. ¿Y un método, no? Claro, tiene una metodología, tiene mejores prácticas, tiene unas carreras
pues muy bien definida, unos planes de desarrollo. Entonces creo que es un gran lugar por estar. Se trabaja muy duro, muy Muy duro, duro. o sea, muy, pero es un gran lugar. Y yo creo que todo eso la hace tan atractiva a nivel de talento. Ok. Pues además tiene cosas pues muy sexys también, digámoslo. Entonces No, uno, pues, yo tenía 23 años y estaba sentada en la mesa del presidente de estas empresas grandes de consumo masivo claro. que te digo y tenía exposición. A veces hablaba, a veces no hablaba, pero tenía exposición a No, esos pues estabas lugares. ahí. Tenía proyectos en otros países del mundo y podía viajar a los 23 años. Entonces también tiene cosas que eran muy sexys que venían con un trabajo que era muy retador. Excelente. Terminas en Boston, te devuelves para Me Colombia. devuelvo a ¿Y Colombia, tu novio? nos casamos. Allá. Nos En el casamos en la interín. mitad. Ok, en el Sí. interín y los dos se vuelven para Y Colombia. los dos nos volvemos para Colombia. Sigues en Mackenzie tu carrera, supongo que además ya entrabas pisando un poquitico más duro. Ya Ya era una eras asociada, asociada, que eso pues canchera eso además, ya te porque pone. era, como decíamos nosotros, exanalista, entonces la asociada era canchera. Claro, 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 habías hecho la tarea Había hecho completica. la tarea completa y seguí trabajando feliz. Y realmente mi retiro de McKinsey viene nuevamente atado por una decisión muy personal, que es, nació mi hijo Antonio, que es mi Ok, primer hijo, y bien o mal, porque aquí podríamos estar debatiendo mucho tiempo, dije, quiero un trabajo que me permita ser mamá y me permita ser profesional de manera más balanceada. Te digo bien o mal porque yo creo que si estuviéramos sentados acá con uno de los socios de McKinsey me diría, Camila, no trataste lo suficiente y claro. podríamos entrar ahí, porque yo realmente estuve un año en el que me consintieron y un montón, o sea, estuve local todo el tiempo, no viajé. McKinsey tiene programas de part-time reales, entonces yo trabajaba part-time, pero en un momento dije, digamos, tomo la decisión y me fui a trabajar con uno de mis clientes en ese momento, que es Belcorp. Claro, Belcorp es una empresa de cosméticos peruana, una multilatina muy muy importante. importante. Y fui y trabajé medio tiempo Ok, por varios años. Nacieron mi segunda hija, mi tercera hija, hasta un día en el que se abre una posición que ya no era de medio tiempo. Y como todo en la vida, las cosas pasan cuando pasan. Probablemente a mi hija chiquita, que tú la conoces también, muy bien. le tocó menos tiempo, mamá medio tiempo, Pero ya era la tercera, pero ya era eso la ya, tercera, ya entonces esa es ayuda la un que yo poco. le explico. Ya no voy a ir a todas tus fiestas. Sí, mamá, tranquila, yo entiendo, Total. pero voy a estar ahí siempre para ti. Ahora, eso nos lleva a decir que ser mamá y ser una altísima ser una trabajadora de muchas horas, no se necesita ser una altísima ejecutiva, es muy difícil, es una combinación complicadísima. Yo creo que es súper posible. Yo creo que yo trabajo muy duro y trabajo muchas horas. También creo que Pero tú hago eres una mamá muchas cosas. presente. Yo soy una mamá presente. De Yo hecho, es un soy, comentario de los que estamos alejados a ti. Es, pucha, qué berraca. Está loca la presidenta, pero está viendo el partido con nosotros. Eso ahí se te está. anota. Muchas Total. gracias y gracias por decirlo. Sí, yo creo que yo he logrado tener un balance. Eh, entonces, Pero hiciste un paro en el camino durante un hice tiempo. Un paro hice un comillas, paro que también digamos. me encanta compartirlo porque yo creo que la vida la diseñamos cada uno. Claro. Y siempre hablo del balance, hablamos un montón del balance de las mamás, pero yo creo que hay muchos balances adicionales. Hay balances de papás, si entramos solamente en el eje digamos, de parenting, pero Total. hay balances, si tú quieres ser un atleta de alto rendimiento, pues tienes que tener balance, así No, no tengas hijos. sin Si tú duda. quieres ser un viajero de este mundo, una viajera de este mundo, pues también deberías buscar el balance. Entonces yo creo que en realidad, en el que estamos anclados es en el de las mamás, pero yo creo que hay que desligarnos Estoy de de ese. acuerdo. Pero Y nuestro mundo nos enseña un poquito nuestro que... mundo nos lleva a ese. Total. Entonces, yo creo que yo he logrado el balance, yo creo que se puede, creo que he sido muy afortunada y he nuevamente contado con una determinación propia importante, o sea, amando consultoría se necesita pues agallas para decir, doy un paso al costado en una carrera que hubiera podido ser muy linda acá, porque estoy tomando la decisión de dedicar un mayor tiempo a mis hijos y al trabajo. Se necesita nuevamente valentía al decir, listo, asumo un nuevo cargo de Total. tiempo completo y no me voy a olvidar de lo que aprendí en el balance. Se necesita, y
y acá cuidarse a sí mismo, eso lo aprendí un poquito más adelante, pero yo medito, yo hago ejercicio, de hecho estoy entrenando para una maratón a la cual me voy en una semana. Muy bien. Entonces yo creo que uno no puede hacer todo y mi mensaje acá no es no pueden hacer todo. De hecho, en lo que estoy en este momento es aprendiendo a hacer renuncias y a decir que no a varias cosas, pero a lo que le dices que sí, hacerlo en términos de tiempo de calidad. Y yo creo que sí se puede. ¿Esto te lo enseñó la vida, la universidad, los jefes, la empresa? Y mis mentores y mentoras a quienes admiro profundamente. Yo hago parte de un grupo que se llama Women in Connection y otro grupo que se llama IWF, que es International Women Forum. Y hay mujeres que van un poquito más adelante y que te dicen, porque uno a la mamá no le cree, ¿no? O sea, la mamá claramente me ha dicho muchas cosas, pero uno no necesariamente le cree cuando le había creído. Razón. Y tenían razón. Toda la razón. Entonces, hay muchos mentores en mi vida que me han acompañado en este camino, pero en realidad es la escuela de la vida. Es la escuela de la vida que me ha mostrado eso. Yo justamente estaba hablando hace poquito con una de mis mentores que le decía, yo he hecho muchas cosas mal, muchas en la vida, hay muchos aprendizajes, pero hay una que me arrepiento. Y es que en esta práctica, con este súper jefe, con este súper mentor, mi familia, mi mamá y mis hermanos se fueron para Tailandia. Y yo no pedí permiso. Yo dije, no me quedan 20 días de práctica y yo no voy a pedir permiso con Godoy. Yo digo, Godoy te dice mucha hueva, si hubiera ido para Tailandia. Godoy no sabe, se va a enterar en este podcast más o menos. Godoy le dio un pedazo de Tailandia. Va a decir, como uno preguntó. Entonces yo creo que también la vida se la va haciendo uno. Hay veces que se vale preguntar. Claro. Hay veces que se vale decir, no, en esta no pregunto y le meto toda la ficha. Y yo me acuerdo mucho cuando trabajaba medio tiempo en Belcorp que yo decía, listo, yo en los días normales trabajo medio tiempo, pero si hay una visita corporativa, organizo mi vida para estar aquí y cerrar la oficina. Por supuesto. Porque el balance no es tener... ¿Qué hacías en ese medio tiempo? Yo era gerente de inteligencia de negocios, que básicamente no era business no era data analytics. Por eso no es inteligencia artificial, pensaría uno en este momento. Era como el brazo de estrategia que unía lo comercial con la parte estratégica. Entonces yo estaba un poco en la jugada de muchas cosas, apoyando a la Dirección General de Colombia en el logro de sus objetivos, interactuando con el corporativo. Era súper divertido. Y después el tiempo completo que cogí fue que además de esa gerencia, añadí la gerencia de mercadeo. Entonces era gerente en mercadeo e inteligencia. ¿Eso en medio tiempo? No, ya a tiempo completo. Ya en eso tiempo completo. Pero básicamente sí aprendí eso. Entonces uno, pues cuando hay que estar y se puede. Y la vida, pues por eso es una balanza, porque no es estática. Entonces hay momentos en los que tu familia te necesita o tu prioridad, la que sea, en mi caso mi familia o yo misma. Hay momentos en que el trabajo te necesita. Cuando cambié de trabajo y mis primeros meses como presidente de Procafecol, yo creo que... ¿Ese fue el cambio? Ese fue el cambio. De Belcorp me fui... ¿Cuánto tiempo estuviste en Belcorp? 7 años. Una empresa muy importante. 2011-2018. Muy grande. Muy importante, muy grande. Espectacular. Fue, digamos, una de esas empresas que me sembró la razón de ser, de trabajar por un propósito, que en ese caso pues es el desarrollo y el empoderamiento femenino. Hoy en día trabajo por un propósito que es alrededor del agro y de la caficultura en Colombia, pero yo creo que yo no podría trabajar en una empresa que no tuviera un propósito significativo, y eso me lo enseñó Belcorp. Y justamente, pues digamos, te estaba contando que cuando hice ese cambio, yo me acuerdo mucho que las primeras semanas y los primeros meses, pues yo creo que a mis hijos los oía un poco, ¿no? Como en piloto automático, y eso estaba bien, pues porque estaba aprendiendo una cantidad de cosas que antes no sabía. Ese cambio tuvo que ser muy importante porque es que Juan Valdez es un ícono en este país. Yo creo que todos los colombianos queremos a Juan Valdez, sobre todo el café, no sé cómo empatar esas dos y ahora hablamos de eso, pero ¿cómo llega esa oportunidad? ¿Lo buscas? ¿Es un headhunter? ¿Cómo es esto? Fue justamente mi mentor, Luis Alberto Godoy, y el doctor... Godoy, aquí lo invito. Y el doctor Vélez, que además es un gran conversador. Y el doctor Roberto Vélez, que es el exgerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Ellos dos hacían parte de la gerencia comercial cuando yo era practicante. Después el doctor Vélez, pues en este momento ya era de gerente general.
me invitaron a ser parte del proceso de selección para la presidencia de Procafecol y en ese momento la vida es muy chistosa y justamente me puso en otro proceso en paralelo y tuve ofertas en los dos procesos. Okay. Y me acuerdo ¿Se puede mucho, contar el otro? el otro proceso, no, el otro proceso se puede contar, era Uber. Entonces era espectacular porque era la industria más arraigada de Colombia. Contra una odiada en ese momento. Más que odiar, era como una empresa absolutamente tecnológica. Fantasma. Hasta era difícil. Dificilísimo. No sé, hacer las propuestas era difícil verlas una a una porque claro. Una era una 100% variable, stock options, no sé qué, y la otra era súper difícil de comparar. Y me acuerdo que por, digamos, la confidencialidad de los procesos en ese momento yo no podía hablar con mucha gente. Claro. Y le conté a una de mis amigas latinoamericana del MBA y le dije, ¿tú qué harías? Y me dijo una frase que yo creo que aplica para toda nuestra vida y me dijo, tienes que ir al lugar en el que tus hijos se sientan más orgullosos de decir que su mamá está ahí. Y yo creo que si uno filtra las decisiones de su vida, por eso, qué buen consejo. No porque Uber no se hubieran sentido orgullosísimos, de pronto mis hijos oyen esto y me dicen, mamá, hubiéramos tenido rides, no, miles de rides, hubiéramos podido apoyar a miles de personas que trabajan en Uber. Entonces yo creo que no hay una, no, lo que quiero decir, no hay una respuesta correcta, no, sin duda admiro profundamente la otra industria, hubiera sido una gran alternativa, pero en ese momento fue muy claro para mí que ese era mi llamado en ese momento. Claro. Claro, y de hecho mi hija era mucho más chiquita, la segunda, y me acuerdo que me decía, mamá, ya no vas a vender cosméticos, ahora te vas a cosechar café. Y más o menos. Y más o menos sí. Ahora, antes de entrar a esta nueva etapa laboral, hablemos de algo que me has nombrado varias veces, que además sé que haces muy bien, y es representar a la mujer sin ser feminista. Sin ser feminista. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Explícanos esa diferencia. Yo soy una gran abanderada de la diversidad. Y yo creo que hay grupos... ¿Qué es la diversidad? La diversidad es poder traer a la mesa diferentes perspectivas, diferentes visiones y poder construir desde ahí. Para mí eso es la diversidad. Okay. Y soy una gran abanderada porque he sido testigo del valor que crea la diversidad. Okay. Y yo creo que hay grupos poblacionales que no están siendo representados en todas las instancias de toma de decisiones. Uh-huh. Otra cosa importante, la diversidad se vive en las mesas en donde se toman las decisiones. Porque puede haber, y eso es, digamos, algo que pasa mucho, y es el 60% de nuestra población laboral es femenina. Pero ¿dónde están? Si no están en las mesas donde se toman las decisiones, pues, digamos, súper valioso porque estás generando empleo, pero es diferente, no estás oyendo del todo esa voz. Entonces, esas poblaciones que están siendo menos representadas, pues necesariamente nos veríamos todos beneficiados, empezando por esa comunidad en particular, pero las sociedades en general, si su voz es oída en un tono mayor. Eso es lo que yo creo. Y entonces, si con ese lente metes a las mujeres, sin duda es una población que la sociedad tiene que oír más y que no está siendo bien representada y que ya sabemos que es menos del 30% en las juntas directivas, que en posiciones de liderazgo es menos del 20%, que nos demoraríamos más de 200 años en cerrar la brecha si no hacemos nada, etcétera, etcétera. Pero la razón por la cual no soy feminista, o digamos, sí, no lo quisiera abordar desde el feminismo, sí, es porque yo no creo que le haga solo bien a las mujeres, sino que creo que le hace bien a la sociedad. Total. Y que ese ejemplo que te estoy dando en mujeres, pues pasa con muchos otros grupos. Pasa con grupos étnicos, pasa con la diversidad cognitiva también, en donde hay personas que simplemente, digamos, tienen unas condiciones distintas y que también tienen puntos de vista súper interesantes. Pasa con los diestros y los zurdos, yo no sé si te sabes esa historia, que en una empresa importante que hace muebles, todos los diseñadores escribían con la mano derecha, y se dieron cuenta que todos los muebles se estaban diseñando para abrir con la mano derecha hasta que llegó una persona que abrió con la mano izquierda. O incluso, por ejemplo, los cinturones, eso también son ejemplos súper famosos. Todos los maniquís cuando se prueban en un carro eran hombres. Entonces las mujeres cuando había una accidentalidad pues tenían una afectación mayor hasta que un día pues una mujer se sentó y dijo, mire, este cinturón pues se debería bajar o subir o lo que sea porque físicamente somos más chiquitas. Entonces ahí es cuando uno dice, no es un tema que la mujer se quisiera sentar
cómoda al lado, sino No, es un no. tema que si no te se sienta la mujer, no te Sin das cuenta que duda, tienes que bajar el sin cinturón. duda. Tuve aquí a Tatiana Calderón, una corredora de carros, la corredora más importante de carros del mundo, de Colombia, Además, con mucha diferencia, espectacular, una la mujer conocí, excepcional. excepcional. Y me contaba cómo en la fórmula no le creían que anatómicamente el carro no estaba hecho para ella. Exacto. Y creían que era, y hasta que empezaron a creerle, empezó a tener unos resultados excepcionales. Exactamente. Ahora, este ejemplo que me has dado con las mujeres, ¿lo has hecho con otros grupos diferentes? Sí, entonces, hablando particularmente de las mujeres, porque tampoco quiero dejar una perspectiva en la que no haya una deuda histórica con las mujeres, la hay y la brecha existe y por eso, para que creemos valor, hay que incluir a las mujeres en los ámbitos de toma de decisiones. Pero también, por ejemplo, en Procafecol tenemos un programa divino que se llama Best Buddies, o sea, estamos asociados a la Fundación Best Buddies, en donde tenemos colaboradores con discapacidad cognitiva. Ok. Tenemos 80 colaboradores, la mayoría trabajan en las tiendas, pero tenemos en la oficina central también colaboradores y tú no te imaginas todas las perspectivas que traen. O sea, es absolutamente espectacular. Estamos revisando temas, por ejemplo, de otras discapacidades físicas, como personas que no pueden ver o personas que no pueden oír. Etnias, esa sí que es una deuda. O sea, Ok. no tenemos muchas personas de las regiones y tenemos que incorporarlas. Esa perspectiva es fundamental. Bueno, múltiples. O sea, yo creo que la diversidad es realmente un mundo súper amplio y a mí o sea, yo creo que esta perspectiva a mí me la regaló la oportunidad de haber estado en un grupo que además pues fue excepcional y creo que caí ahí por, digamos, temas de la vida que asesoramos a las Naciones Unidas, digamos, a las Naciones Unidas en la COP, en un grupo que se llamaba el High Level Expert Group en cambio climático. Yo no Ok. soy experta en cambio climático, llegué justamente porque era un grupo de 16 personas que estaban buscando diversidad. Entonces, diversidad quería decir no solo 8 hombres y 8 mujeres, sino gente de todos los continentes, Ok. científicos que yo los oía hablar y no entendía Chino nada de lo que 3, estaban diciendo, total. gente de grandes compañías, gente de medianas compañías, y cuando filtras eso, pues una persona que representa a una compañía mediana de América Latina, que además resulta ser mujer, pues aporta diversidad. Y en Claro. ese grupo que realmente fue diverso, logramos salir con unas recomendaciones para las Naciones Unidas muy importantes. Espectacular. Entonces ahí es como, cuando yo veía ese grupo, yo decía, sí, obvio, pasa por mujeres y hombres, pero va mucho más allá de eso. A mí me pasa aquí eso todo el tiempo porque uno prejuzga a todo el mundo. Uno además tiende a, si no piensan como tú, están equivocados. Y eso es falso. Pero eso lo he aprendido acá. Porque he entendido que la gente llega a donde está por lo que le ha pasado en su vida. Y tiene todo el derecho de pensar diferente a mí, porque tenemos dos vidas completamente diferentes. ¿Cómo? Pero eso nos está llevando a unas peleas, a unas tensiones. Sí. ¿Cómo ves eso desde la vida profesional? Yo creo que eso es una reflexión súper interesante y te la voy a responder tal vez desde el instinto. Y es, yo creo que el mundo tiene como dos polos. Un polo de inclusión y donde sienten justamente lo que acabas de decir, que es al oír perspectivas distintas, puedo no estar de acuerdo con ellas, pero no puedo juzgarlas porque veo que vienen de un lugar distinto o al contrario me enriquecen y es como toda esta onda de inclusión y de diversidad, que es un poco la que estamos conversando en este momento. Pero también hay un polo en el que la humanidad está tratando de defender lo que creía. Entonces, la derecha o la izquierda o unos principios versus otros y hay guerras alrededor de eso. Entonces, yo creo que nuestra humanidad sí está un poco entre esos dos polos. Pues obviamente, y además creo que me has oído, yo pues sería mucho más partidaria de poder hacer lo que tú acabas de decir, que es, he aprendido en esta sala que no voy a juzgar y que aprendo mucho más desde ahí, pero creo que todavía se necesita pues un camino largo porque efectivamente, por otras razones que tampoco podemos juzgar, hay gente que siente que tiene que defender su posición y que tiene que defender la comunidad que lo cree.
Entonces, Totalmente. por eso digo que es un poquito del instinto, porque creo que sí hay esta tensión y esta polaridad entre estas dos como vertientes. Que es difícil, es complicada. Es muy Tú distinto. no entiendes cuando yo siento personas que el público siente que no debo sentarlo, que panda, son una locura, muchas cosas que... Pero ¿esto qué es, por Dios? Exacto. Que nunca lo había sentido, por supuesto, porque nunca he estado en una posición de estas, ni tampoco me había sentado a pensar de que hablar con personas bien completamente diferentes a mí me podría enriquecer más que inclusive hablar con personas que piensan igual a mí. Igual que uno. Sí, eso es increíble y creo que solamente se vive ese privilegio de riqueza cuando te abres a otras personas. Ahora no es fácil tampoco. No, claro que no. Y entre más cerquita está la gente de ti, no sé si te pasa, pues más difícil es pensar que piensen diferente. Porque una cosa es que tú traigas un invitado o una invitada y que piense distinto y le dices, bueno, mil gracias, me enseñaste un montón. Otra cosa es que en tu mesa del comedor tu hijo piense radicalmente distinto a ti. Totalmente. Entonces, es todo un camino, complicado. Yo creo. Bueno, entonces ahora sí volvamos a que te llegan esas dos oportunidades a la mesa, dos oportunidades además importantísimas, sí. Y decides por la que tú creías que a tus hijos les gustaría más o estarían más orgullosas que estuvieras ahí. ¿Cómo entras a esto? ¿Cómo fue esta vida? Porque además, ojo, yo hablo permanentemente de Juan Valdez. Tú no trabajas para Juan Valdez. Juan Valdez es una marca de... ¿Cómo se llama? Procafecol. Es la empresa para la cual lidero. Exacto. Pero la marca, y esto es súper importante, la marca es del Fondo Nacional del Café. La marca Juan Valdez es una marca del Fondo Nacional del Café. ¿Qué es el Fondo Nacional del Café? Es una cuenta para fiscal a la cual aportan todos los caficultores de este país en el momento en que hacen una exportación de café. Es decir, es un fondo que está destinado para crear algunos bienes públicos como la garantía de compra. Cualquier caficultor en Colombia puede ir cualquier día del año a un punto de acopio y le tienen que comprar su café. Le tienen que comprar su café. El que lleve, con unas fórmulas de precio que existen, que de hecho están atadas a mi trabajo anterior, que es el precio internacional del café. Claro. Ese es uno de los bienes públicos. El otro bien público importante es el servicio técnico. Cualquier caficultor en Colombia tiene acceso a servicio técnico de café. Otro bien público es la gestión de marcas, donde está Juan Valdez como una marca, pero hay muchas otras, y hay varios bienes públicos que se gestionan desde el Fondo Nacional del Café. Es un club de cafeteros. No es un club, es un fondo, literalmente un fondo monetario. Pero yo si soy cafetero no tengo la obligación de pertenecer a... Es que no perteneces, tú eres un cafetero o cedulado o no cedulado, pero el Fondo Nacional del Café, la exportación, digamos, se cobra 6 centavos de dólar por libra. Para exportar 1 gramo de café de Colombia se tiene que hacer por la Federación Colombiana de Cafeteros. Se tiene no lo tienes que hacer, por el fondo no, mira. El fondo es este fondo monetario. La Federación Nacional de Cafeteros es la entidad que administra el fondo. Entonces, y los cafeteros pueden ser cedulados o no cedulados. Todos los granos de café, independientemente por dónde se exportan, porque el fondo también exporta directamente, pero hay muchos exportadores en Colombia independientes. Cualquier café de Colombia paga un aporte. Ese fondo es dueño de la marca Juan Valdez. La Federación Nacional de Cafeteros es el accionista mayoritario de Procafecol. Juan Valdez, esta historia es linda. Juan Valdez como personaje nace en 1959 con el objetivo de impulsar el origen de café de Colombia. ¿Por qué? Porque en el mundo era conocido el café y cada vez se estaba empezando a tomar más, pero los consumidores no tenían un imaginario por qué un café como el de Colombia podía costar más. Entonces, como sello de origen, se crea el personaje Juan Valdez en un triángulo con conchita que connotaba origen de café de Colombia en 1959. En el 2002 se crea Procafecol como empresa de la Federación Nacional de Cafeteros con el objetivo de explotar comercialmente por primera vez esa marca, que hasta antes había sido un sello de origen. Entonces, en el 2002, Procafecol asume la responsabilidad de comercializar a la marca Juan Valdez, pagando regalías al Fondo Nacional del Café por el uso de la marca. Ese es el mecanismo y desde el 2002 hasta hoy, 24 años, estamos comercializando la marca. Ahora, Juan Valdez, para el colombiano, era un tipo muy importante. Era un campesino, con su burrito, muy querido, en fin.
Ahora, Juan Valdés como nombre es complicadísimo, ¿no? ¿En el mundo? No sé, para un gringo, Juan Valdés, o no es un tema Juan que Valdés, sea... mira, de hecho, Juan Valdés nace como una historia creativa, es una historia Ok, de marketing. Claramente hemos tenido personas de carne y hueso que representan a Juan Valdés y de hecho la historia es hermosa y es que Juan Valdés como logo, como lo conocemos, es un zoom de una familia caficultora ok, porque Colombia tiene, pues el café en Colombia se cultiva no solo en las montañas, no, sino que además se cultiva en familia. Entonces, la historia es, esta me la contó el doctor Jorge Cárdenas, es que es un zoom de esa familia. Entonces, Juan Valdés como persona no era un caficultor terrateniente, no, es una creación total. de marketing encarnada por ciertas personas en la historia. Entonces, pero los colombianos sentimos un arraigo importante. A tu pregunta, efectivamente, cuando vamos a Dubái, la gente no sabe hoy en día qué es Juan Valdés. De hecho, Saben que es Café Colombia. Pero, saben que es Café de Colombia, no saben necesariamente qué es Juan Valdés. Entonces hay una apuesta importante de cara a crear marca alrededor de Juan Valdés que hemos estado haciendo en estos años. Y bueno, yo entré a Procafecol hace 7 años, justamente yo creo que para empezar una tercera ola de la historia de Juan Valdés, una primera ola de Juan Valdés como marca comercial, sí, sí. una primera ola en la que después de haber sido una marca de posicionamiento de café colombiano, una expansión grande en lugares muy icónicos del mundo, más de 15 tiendas en Estados Unidos, las tiendas famosas en la calle Serrano, en España, etcétera, en donde era más un posicionamiento de marca, más que un negocio que Claro. pudiese ser rentable por sí mismo. Eso fue muy importante para dar a conocer la marca, pero claramente no era sostenible en términos financieros y se entra en una segunda etapa que es un crecimiento, digamos, ya en un modelo de negocio mucho más acotado, buscando una rentabilidad, un crecimiento importante en América Latina, aún con digamos, con una necesidad de ser una empresa bastante más rentable, y ahí yo creo que es donde empieza esta tercera ola, que es básicamente cuando la marca pretende generar no solamente un impacto económico, sino un impacto social y ambiental de manera explícita. Entonces, cuando hace unos años, en el 2021, nos certificamos como empresa B, cambiando estatutos o ajustando estatutos en donde la responsabilidad de todos los administradores de la junta directiva es velar por ese triple impacto económico. Es una empresa B. Una empresa B, las empresas B es uno de los movimientos más importantes a nivel de empresas que tienen como propósito la sostenibilidad. Un tema de sostenibilidad. De sostenibilidad. Entonces decimos que somos empresas que no solamente queremos ser las mejores del mundo en lo que hacemos, sino queremos ser las mejores para el mundo haciendo lo que hacemos. Okay. Y por eso el triple impacto. Entonces, es ahí cuando buscamos realmente un fortalecimiento patrimonial muy importante. Llega la pandemia, y eso es una historia pues en donde el fortalecimiento patrimonial no fue tan fácil de materializar en el 20 y el 21, 2020-2021, pero siempre ha sido un objetivo importante donde pretendemos darle visibilidad a la marca en países realmente relevantes en consumo de café en el mundo, donde pretendemos consolidarnos. ¿Quién es relevante en café en el mundo? Brasil, supongo. Hay muchos países relevantes en el mundo, los países árabes, Brasil es el primer productor, podríamos hablar de los países nórdicos, de Japón, como grandes consumidores de café per cápita, o sea, más de 10 kilos de café per cápita. Colombia, para que tengamos el referente, consume menos de 2.5, Brasil consume más o menos el doble de eso, pero Dinamarca, Noruega, Japón consumen más de 10. No me digas. La selección que hemos hecho, esto es una selección estratégica, no está escrito, digamos, no es un mandato, pero no es un manual, pero es, digamos, el choice estratégico que hemos hecho nosotros es que tenemos 5 geografías claves de expansión exponencial o de conquista exponencial, que son Estados Unidos, México, Brasil, España y el Medio Oriente, como aquellos territorios en donde vemos un potencial de crecimiento de la marca muy grande. La marca hoy en día no es relevante, pues digamos, pero estamos empezando a crecer. Entonces, es una parte muy importante de la estrategia que hemos perseguido en estos últimos años.
de la mano de fortalecer la marca en aquellos países donde la marca ya es relevante y donde tu rol es más de consolidación. Claro. ¿Dónde es relevante la marca? Básicamente en el resto de América Latina. En Colombia somos líderes en café premium, en Chile, en Ecuador, estamos en Paraguay, bueno, estamos en 40 países hoy en día presentes como marca, 20 de ellos con tienda, en esta estrategia en la que... Cuando dices 20 ellos con tienda, con es tiendas. porque con tiendas... Sí. Es para que la gente entienda, porque para la gente Juan Valdez es un establecimiento donde uno entra a tomar café. Y no, Juan Valdez tiene establecimientos y una marca de café que se vende en un supermercado. Que es café empacado y tiene varios canales más, porque tenemos e-commerce, tenemos institucional, pero efectivamente eso que acabas de decir es muy importante, porque nosotros tenemos alrededor de 700 tiendas, ya vamos a abrir nuestra tienda número 700. Y eso es una barbaridad. Eso es bien importante, más o menos la mitad en Colombia y la mitad por fuera, casi, un poquitico más en Colombia todavía, pero ese balance va a cambiar pronto, y no porque en Colombia no estamos creciendo y apostando, sino porque el crecimiento de los otros 19 países, pues es importante pues, también. Cuando llega un punto donde el crecimiento del país, pues, pues no puede seguir, digamos. Exacto, entonces casi 700 tiendas, pero tenemos 17.500 puntos de venta en el mundo en consumo masivo, es decir, en supermercados y grandes superficies, y más de 105.000 puntos en tiendas de barrio. Entonces, a tu punto, es una marca que está presente en consumo fuera del hogar, que es donde la conocemos principalmente, pero también en el hogar, también en canales institucionales como un avión, como un hotel, como un restaurante al que tú vas y te sirven Juan Valdez. Entonces es una estrategia omnicanal. Pregunta estratégica, solo de aquí. ¿Es mucho más difícil vender a Juan Valdez que Café de Colombia o no, en un stand? Es más difícil porque, entre otras, normalmente tiene un precio más alto por dos razones. Una puede ser por calidad, aunque si tiene Excelso, Café de Colombia es de excelentísima calidad. Juan Valdez solamente puede tener Café Excelso como marca. Y la segunda razón es porque pagamos regalías al Fondo Nacional del Café. Claro. Ahora, ¿qué es Café Excelso? Excelso es, digamos, hay diferentes calidades de café de la misma planta, pero diferentes calidades. El café de mayor calidad se llama el café Excelso y luego hay otras calidades, pues digamos, más que es como... ¿tipo de café? Sí, pero no es que sea una variedad distinta. Es en el mismo árbol puedes tener café Excelso, o sea, literalmente son mallas. El café más grandecito se queda en las mallas de arriba, el café más chiquito es de menor calidad. Sí, el banano sin manchas es el banano con manchas. Exactamente, tal cual. Y ustedes venden el banano sin manchas. Me encanta, me lo voy a robar. Sí. Ese es el objetivo. Ahora, me sorprende que me hayas dicho que entran a mercados como Brasil o como los países árabes, donde pensaría uno que pues tienden a tomar el café propio. No sé si me hago entender. Quiero decir, en teoría yo en Colombia lo que quiero es tomar café colombiano y no café brasilero. Sí. Y te cuento un poco la historia de cómo llegamos a escoger a Brasil como un país clave, y yo creo que hace unos 4 años, bueno, para el contexto, para quienes no conocemos a fondo el café, Brasil, como lo mencioné, es el primer productor de café en el mundo. Y si bien produce café arábiga como Colombia, nosotros tenemos un café tipo más suave, ahí sí es una variedad más suave que el café robusta, que Brasil produce los dos, robusta y arábiga. La mayoría del café que produce Brasil es robusta. Es decir, es un café bastante más fuerte, que para los conocedores podrían decir es un café de una calidad un poquito más bajita. No por lo que estamos hablando del tamaño del grano, sino por ya la naturaleza de la variedad. Entonces, siendo ese país, hace unos 4 años fuimos como marca a una feria. Y esa feria no pretendía vender café, pero dábamos demostración, y al final de la feria nos quedaron unas bolsitas de café y la gente que fue a la feria se acercaba al stand: por favor, véndamelo, por favor, véndamelo. Nosotros no teníamos POS, no teníamos sistema de facturación, no teníamos nada. Y el equipo dijo, pues vendamos esto, y las vendieron todos, y va a mano, y bueno, en fin. Y eso nos dejó como con la semillita de, pareciese que aquí hubiera un apetito importante por una muestra así de chiquita, que era una feria, pero pareciese. Con eso en mente y en ejercicios estratégicos muy importantes de la mano de la Federación Nacional de Cafeteros y de nuestra junta directiva, fuimos a indagar un poco, y quienes estamos en América Latina sabemos que estar en América Latina sin estar en México y en Brasil es como no estar en América Latina, como empresa multinacional. Todas las empresas multinacionales están en esos dos grandes países, y dijimos, bueno, vamos a explorar
¿qué tanto apetito habría por café colombiano y por una marca como Juan Valdez en Brasil? Y lo que nos encontramos es que, similar a lo que pasa en muchos otros países del mundo, la globalización, y que lo hablamos también con nuestros hijos hace un rato, pues la globalización está aquí para quedarse. Entonces las marcas internacionales en Brasil tienen un apetito importante en todas las industrias, en moda, en comida y en café. Entonces, hay apetito por café distinto al brasilero, sin que dejen de querer y sentir orgullo, claro. porque una de las cosas que hemos visto en los estudios es un orgullo profundo por el café, por el Pues café es de que Brasil. si de cientos de café se toman una colombiana, estamos listos, eso está chuleado. Entonces, desde ahí partió nuestra exploración del mercado, luego nuestra exploración de con qué socio deberíamos ir a ese mercado, que es fundamental, y tercero, con qué propuesta de valor, que son las 3 características que yo creo que son muy importantes cuando uno piensa en internacionalización y que nos preguntan mucho en Juan Valdez, bueno, ¿cómo hacen? Conozcan el mercado, tengan los socios correctos y asegúrense de tener la propuesta de valor que es interesante para ese mercado. ¿El socio lo buscan local? ¿Tú buscas los cada socios país? los buscamos locales. No en todas las geografías tenemos socios entendiéndose como sociedades o joint ventures. Hay geografías en las que operamos a través de terceros como franquicias. Okay. Y acá estamos en el ámbito de tiendas, pero tú has sido súper claro, hay otros ámbitos de comercialización, entonces podemos ir de manera directa a un supermercado, podemos ir con un distribuidor, podemos ir con un broker, pero hablemos de socios de negocio. Sí. Y en general lo que buscamos son socios de negocio con conocimiento local. Claro. Porque nosotros somos expertos en la marca, nosotros Procafecol. Entonces necesitamos aliados, en el mercado, independientemente cuál sea el color o el sabor de ese aliado, que sean expertos en el mercado. Y eso ha sido una fórmula ganadora. Para hablar de Brasil como un ejemplo que me parece espectacular, están creciendo en todos los... Estamos creciendo en todos los canales. Están abriendo locales. Abrimos nuestra primera tienda porque cerramos la sociedad el año pasado y abrimos la primera tienda en diciembre. La tienda ha sobrepasado el presupuesto en más del 130% en los 2 primeros meses de operación. ¿Dónde es esto? ¿Sao Paulo? Es en el estado de Sao Paulo, en una ciudad que se llama Ribeirão Preto. Ok. ¿Por qué? Porque nuestro socio, el grupo, de hecho es una socia, unas hermanas que viven en esa ciudad, y pues abrimos nuestra primera tienda en uno de los centros comerciales insignia de esa ciudad. Y ha sido espectacular la acogida, pero también la venta en supermercados está creciendo. Es decir, yo creo que va a ser una geografía maravillosa. Y yo personalmente tengo un sueño, Cami, y es, yo creo que si una empresa colombiana como Procafecol le va bien en un mercado como Brasil, no solamente es un logro para la marca Juan Valdez, ni siquiera para Café de Colombia, es un logro para Colombia. El país. Tú me adelantaste porque tú mismo lo dijiste. Es un país tan grande, tan poderoso, que puede entrar muchísimas cosas que uno ni se imagina. Exactamente. De hecho, me sorprende el café porque es como pisarle el brasileño es orgulloso del fútbol y de su café. De su café. Tienes razón. Ahora hemos entrado de una forma, primero, como te digo, con socios locales, con una oferta de valor y una puesta en marcha. Cuéntanos esa oferta de valor. Mira, por ejemplo, no es fácil, todos nuestros empaques, actualmente, si ustedes miran nuestros empaques, en 39 países son iguales. Ok. Y voy a hablar de una variedad, digamos que es la tradicional colina, cumbre y volcán. Son rojos arriba, uno naranja, verde y negro, las montañitas de abajo. En Brasil nos dimos cuenta que el rojo no connotaba café premium. Y es el primer país en el que ajustamos nuestros empaques para que la parte que en todos los otros 39 países es roja, sea blanca. Los gramajes también, esta parte la parte del diseño empaque es más por consumidor, regulatoriamente no nos funcionaban los gramajes que teníamos en otros países, entonces ajustamos, si bien la bolsita adentro tiene el mismo café, porque me pregunta un montón de gente, si yo me tomo un café en Brasil, o si me lo tomo en Dubái Mall, o si me lo tomo en las pirámides de Egipto, o en Bogotá, ¿es el mismo café? La respuesta es sí, es el mismo café. ¿Varías la cantidad de café que hay dentro de la bolsa? Hay cosas a nivel de empaque que puedes ajustar. Ahora, vamos a ir evolucionando también. Y evolucionando a que, si bien el café en verde puede ser el mismo, yo puedo ir entendiendo que a los emiratíes les gusta el café menos tostado. Claro. Entonces puedo tostar un colina menos tostado, tener un colina menos tostado, o incluso hacer uno que no sea colina para esa geografía. Entonces, eso es parte de cómo se ajusta la propuesta de valor. Eso es a nivel de café. A nivel de alimentos, por ejemplo, todos los países tienen una puesta en escena
de acuerdo con el consumidor. Y tú vas a una vitrina y de pronto en Turquía, por ejemplo, te das cuenta que tiene mucha pastelería de dulce. Te vas a España, el 80% es de sal y el montadito y el sándwich de jamón, Claro. porque el consumidor se toma o se come pues, cosas Bueno, se distintas vuelve en un diferentes rompecabezas países. difícil de Se armar. vuelve un rompecabezas. Por eso la realidad local es tan Esto es importante. importantísimo, porque él tiene que manejar esa logística. Exactamente. Pero es un negocio Es espectacular. un negocio espectacular. Vamos al día uno que entraste a este trabajo nuevo. ¿Qué tamaño era Profecol? Procafecol. Ave María. Procafecol tenía, yo creo que alrededor de 200, 300 mil millones de pesos en ventas en el 2018. Tenía alrededor de 2.000 empleados y tenía no más de 350 tiendas. Entonces, a hoy es un negocio que se ha multiplicado más de 2.5, 2.8, 3 veces en ventas, lo mismo en rentabilidad. Hemos fortalecido el patrimonio, somos casi 3.000 colaboradores y tenemos pues, más del doble de tiendas en el mundo. Esa primera pasada, yo me acuerdo que llegué, nosotros tenemos 3 pisos en uno de los edificios de la Federación Nacional de Cafeteros, donde queda la Sí, sí. federación, y tenemos 3 pisos y yo me acuerdo que yo preparé como 3 líneas y dije, bueno, me voy a presentar en estos pisos y voy a decir, vamos a trabajar en que esta marca crezca, vamos a trabajar en que esta empresa sea más rentable, porque en la medida en que sea rentable vamos a poder seguir Creciendo. generando utilidades para seguir reinvirtiendo y vamos a hacer que esta marca sea una de las más relevantes de Colombia para el mundo. Y me acuerdo que eso fue con la forma en la que saludé en los 3 pisos y hoy en día no está muy alejado de lo que está escrito en nuestro mapa estratégico. Claramente, en ese momento yo no incorporé los conceptos de sostenibilidad que te estoy diciendo hoy, ni mucho menos porque he tenido mentores y mentoras espectaculares. O sea, yo trabajo muy de la mano con mis equipos y había mucha gente en mis equipos que sabía mucho más que yo en café o en del negocio o de sostenibilidad. Y creo que uno de los temas espectaculares ha sido el equipo con el que he trabajado en estos años. Volvemos a diversidad. Volvemos a diversidad. O sea, metiste conocimiento de todo el mundo, personas pensando diferente, personas especialistas en diferentes campos y han llegado a tener un icono importante. Una empresa importante. Ahora, estamos hablando de una empresa espectacular, de un hombre espectacular, pero no hemos hablado de abajo. ¿Qué representa para esta empresa, para el señor que está sembrando unas matas en... Y eso es súper relevante, eso que acabas de Que decir. al final para Colombia es lo más relevante. Es lo ¿Estamos de más acuerdo? relevante y es para quien nosotros trabajamos. Ok. Nosotros tenemos un propósito que es generar experiencias memorables alrededor del café premium de los caficultores colombianos, generando valor sostenible. Entonces, en nuestro propósito, que es la razón por la cual nos levantamos todos los días, están 550.000 familias caficultoras que son justamente las dueñas de esta marca, porque son quienes representan ese Por Fondo supuesto. Nacional del Café del que hablábamos y es por quien nos levantamos todos los días. Y yo te diría que hay una parte muy importante de esa base cafetera que siente un orgullo muy grande por su marca y que sabe perfectamente el beneficio que Procafecol trae de cara a comercializarla y devolverle regalías a ese Fondo Nacional del Café y darle visibilidad, porque no solamente la parte monetaria, pero lo que tú, por donde empezaste, y es, todos nos sentimos orgullosos cuando estamos Total. en una tienda Juan Valdés. Ese valor, hay una parte de esa población cafetera que lo ve, pero hay otra que no. Entonces, uno de los ejes estratégicos que sí o sí tenemos que seguir persiguiendo es ese fortalecimiento con los dueños de esta marca. Porque yo necesito y necesitamos en Procafecol que cada uno de ellos sienta el beneficio que nuestro trabajo trae para ellos. Es que espectacular. Es que mira, Y no te diría que esa tarea está hecha todavía, al 100%. Pero está andando. Nos falta, estamos andando. es que si tú piensas, la única palabra que nos ha defendido en nuestros malos momentos ha sido el café. Sí. Porque a veces Gabriel García Márquez, pero ya se murió, en fin, pero si tú, y el Pío Valderrama y el fútbol, pero la única palabra que ha puesto un blindaje para Colombia ha sido el café. Sí, y sin ir muy lejos, en un año como el 2025, el año pasado, pues las exportaciones de café fueron uno de los elementos más relevantes e importantes del PIB, fue una de las cosechas cafeteras más importantes, la Federación Nacional de Cafeteros generando valor
de manera significativa. Entonces yo coincido contigo, yo creo que el café es un gran eje de desarrollo en nuestro país. Sin ir muy lejos, uno va a las zonas cafeteras y ves que casi que es otro Claro, país, claro, o sea, totalmente. porque pues el fondo, hablando de temas de inversión del fondo, pues por muchos años fue generador de infraestructura, hoy en día es generador de bienestar, hay conectividad en este país gracias al café, no solamente física, sino tecnológica, hay desarrollo, hay bienestar, en realidad. Y si bien, obviamente, no solamente en la zona cafetera se siembra café, pero pues sí es el gran impulsador, tú lo ves. Sí, El desarrollo de la zona cafetera sin duda. versus otras Otras regiones regiones, es otras absolutamente. regiones. Y está pasando algo muy interesante que había dejado de pasar, es que los caficultores habían como perdido un poco la fe en el café y mucha gente se había salido y está volviendo a dar esa curva. ¿Estás conmigo? Está volviendo a crecer. Yo creo que hay un tema muy importante que la federación ha estado impulsando, que es la productividad. Y yo creo que si bien nosotros tenemos una caficultura que hemos dicho es distinta, y te lo dije desde el logo de Juan Valdés, es una caficultura de montaña, es una caficultura Muy de manual. altura, muy manual, muy artesanal, y eso es valioso. Yo creo que eso no nos puede quitar que pensemos en productividad, en eficiencia, Tecnología. en innovación, que son en austeridad, que son los pilares de la Federación Nacional de Cafeteros, y que nos permita ser mucho más, sí, o sea, productivos. Estoy tratando de buscar otra palabra, Es pero que que nos esa es la permita palabra. ser, sí, Esa es la palabra. y tener pues, una mayor cosecha por hectárea, tener inversiones mucho más rentables en las fincas. Entonces yo creo que lo uno no quita lo otro. Y yo creo que Sin ese ha sido duda. uno de los grandes aciertos que ha tenido la caficultura recientemente y que nos lleva justamente a que hoy en día pues el café nuevamente esté de moda, nuevamente esté en boom y que haya más de 20 departamentos colombianos que cultiven café. Tú me hablaste de que la empresa había tenido como tres etapas, podríamos llamarlo, y tú entraste a liderar la tercera. ¿Está entrando la cuarta o sigue la tercera? Yo, yo creo que seguimos en la tercera, yo creo que hay una parte ¿Hay una cuarta? importante, sin duda hay Debe una haberla. cuarta, y yo creo que la cuarta para Procafecol tiene que ver con nuevos formatos, o sea, yo creo que viene con un montón de innovación, y tuve la duda y tuve la pausa en mi respuesta, porque yo creo que hay cosas que nos están impulsando hacia la cuarta, pero me quedo con la tercera porque hay muchos de los temas estratégicos que están plasmados en esta fase que aún no están conquistados. Yo, así como te digo, estamos trabajando y vamos en buen camino, pero no puedo decir que hemos sido exitosos en el relacionamiento con los 550.000 familias, en la Ok. pregunta anterior. Yo no te puedo decir hoy que ya somos la marca preferida o que ya capturamos el mayor potencial en los 5 mercados que te mencioné anteriormente. Claro. Entonces, mientras que eso esté en proceso de conquista, que son los próximos 5 o 10 años, todavía hay mucho de la fase 3 que se va a estar haciendo. Claro. Ahora, probablemente lo que va a pasar ahorita es que hay una fase 4 de innovación, de nuevas formas de consumir café, que seguramente va a entrar también en juego. Que es un tema interesante porque al final que consume café, pues está consumiendo el mismo producto. Para que sepa diferente, pues hay las máquinas y los sabores, y eso es un tema que sí es nuevo. Sí. Pero al final del día el ejercicio es muy parecido. ¿Dónde es la tecnología ahí? ¿Cómo La tecnología funciona? entra de múltiples maneras. Hemos hablado desde el cultivo, o sea, lo hablamos anteriormente, en el cultivo, en el diseño de productos, en la tostión. Tú no sabes lo que es una tostadora hoy en día, las Ok. líneas de las curvas, los cafés de especialidad. En Colombia, además, mucha gente pregunta, ¿tomamos mal café? No, vayan a las esquinas en Bogotá, Claro, tenemos café maravillosos. maravilloso en Medellín, o sea, Medellín es un centro de experiencia de café y ahí hay tecnología para Claro. poder llegar a esos cafés porque hay formas de fermentación distintas, hay formas de acopio distintas, de preparación, tecnología en la preparación. Entonces yo creo que la tecnología sin duda es pues digamos, un eje fundamental de la mano con la innovación. Entonces, ¿dónde viene? Entonces, nos tomamos todos un café parecido, sí, pero entonces ahora puede ser frío, puede ser con leche normal, con leche vegetal, con azúcar, Total, sin azúcar. O sea, y ahí sí que, ¿cuál es el mejor café? El que te gusta. El totalmente. que te gusta, el que le gusta a cada uno. Y yo solamente, yo digo que hay muchas cosas que no sabemos. Hay una cosa que sí sabemos en esta industria, y es que el café, el consumo de café solo va a crecer.
Y eso yo no tengo la menor duda. Los países que no eran caficultores, que no tomaban café, consumidores de café, cada vez toman más café. Generaciones que no tomaban café, antes uno pues tomaba café grande. Hoy en día mis hijos toman café. Nuestros hijos toman café. Sin duda. Entonces yo creo que la única verdad sobre la cual yo accionaría es que el consumo de café solo va a crecer. Y ahí empezaría a tomar decisiones que ahí sí ya no sabemos muchas. Hay una fake news que a muchos nos ilusionó, que resultó más una fake news que el embajador de China promulgó, seguramente por una equivocación, y es que se había abierto un café de Colombia en China. Cuéntanos ese chiste, no es cierto. Nosotros tenemos presencia en China, no en tiendas propias ni en tiendas franquiciadas, tenemos presencia a través de consumo masivo y particularmente en e-commerce en China, y tenemos presencia en la tienda que fue anunciada a nivel de servir café Juan Valdez. Claro. Me preguntan mucho, ¿van a abrir tiendas en China? Y yo creo que la respuesta en el mediano plazo es sí. Sin duda, es un café absolutamente relevante y es parte de estos cafés que están migrando a un consumo supremamente significativo de café. ¿Estamos listos ya? Y yo te diría, aún no. ¿Por qué? Porque necesitamos consolidar a la marca en estos países. Para ser estratégico, hay que hacer renuncias también. Y yo creo que la complejidad y el tamaño de China requieren de haber tenido experiencias exitosas como las que estamos en este momento llevando a cabo. Entonces, esa es mi respuesta. Muy bien. Cami, ¿qué sigue para ti? ¿Dónde te ves? ¿Estás muy joven en un lugar privilegiado? ¿Te proyectas o estás bien donde estás y no prefieres estar tranquila? ¿Cómo te cuento ves? que sigue primero para la marca y tenemos una tienda maravillosa que está La 93. En la 93. La vi ayer, pasé en Bogotá. Con Carolina. Mierda, ¿qué es esto? Sí, y esa era la noticia que te iba a contar al inicio de esta conversación. Se llama Juan Valdez 1959. Ya todos ustedes saben por qué 1959. Y es la primera experiencia en Colombia, y yo te diría que en el mundo, de una experiencia memorable alrededor del café colombiano. Hay muchas tiendas en el mundo. En Nueva York hay una de Starbucks Reserve. Exactamente. Pero esta es una tienda que realmente es única en la generación de experiencia alrededor del café. Tenemos tostadora adentro, tenemos métodos de preparación, tenemos múltiples, orígenes para explorar. Además, se complementa con una oferta gastronómica maravillosa. El pan y la pastelería son de otro nivel. O sea, de verdad los invito y las invito a que nos visiten, y a ti en particular te invito. Allá estaré segurísimo. A que vayas. Si adicionalmente quieren aprender de café, es el lugar perfecto para agendar una cata o un curso de café. Si quieren hacer un evento, también se puede. Si quieren traer a su familia, si quieren ir solos, si quieren trabajar, si quieren traer extranjeros. Mejor dicho, es un lugar con una apertura enorme, y esperamos que sea un lugar en el que uno diga, no podemos, o sea, yo no fui a Bogotá, sino pasé por Juan Valdez 1959. Pues es que ayer lo vi y dije, esto es fuera de serie, esto es de verdad espectacular. Ay, muchas gracias. Te felicito porque lo pone a otro nivel. Eso es muy chévere. Espectacular. Entonces, ¿qué viene para mí? Pues una pasión gigante por seguir impulsando esta marca. El tiempo, no lo sé, el tiempo es relativo, por ahora absolutamente presente acá, y lo que sí sé es que independientemente de donde esté, quisiera seguir generando impacto en las personas. El liderazgo se ha convertido, yo creo, en un motor de vida para mí, y generar valor para propósitos que sean significativos para nuestra sociedad. Pues Cami, yo sabía que esta conversación iba a ser chévere. Fue más chévere de lo que me imaginaba. Muchas espectacular. Gracias. Te felicito porque realmente lo que tú haces por este país es bien importante, y ojalá haya muchas Camilas en Colombia, se necesitan. Muchas gracias. También me lo gocé un montón. Gracias por esta invitación. Muchas gracias, Cami. Espectacular. Gracias.